Histología del sistema digestivo. Vamos a ver hoy lo que es dientes. Dientes, la verdad es que es un tema un poco confuso y largo, pero intentaré darlo como de la forma más concreta posible. Entonces, esta primera de diapositiva nos explica un poco qué son los dientes. Bueno, como pues, lo sabrán, están encargados de el procesamiento de la comida, o sea, de triturarla, de desgarrarla, cortarla, machacarla, hacerla más fácil para que el resto del sistema digestivo pueda adquirir los nutrientes necesarios. Se encuentran, bueno, o sea, son estructuras mineralizadas que se encuentran en espacios huecos dentro de los huesos maxilares y de la mandíbula. Como sabrán, estos espacios son los espacios alveolares. Y están rodeados pues por esta mucosa especial que ya veremos, bueno, ya vimos que anteriormente que pues la encía es una de las pocas epitelios queratinizados que tenemos en la boca, y pues también cabe destacar que están unidos a través de, o sea, están unidos con el hueso gracias a los ligamentos periodontales, que también veremos un poco más adelante. Aquí podemos ver que pues en un adulto cuenta con 32 dientes, de los cuales 8 son incisivos, 4 caninos, 8 son premolares y 12 molares. Esos se van a encontrar repartidos en la parte superior e inferior y a los laterales. Ok, aquí tenemos más o menos como la distribución. Como podemos ver en esta parte, aquí están los segundos molares. Ay, los segundos molares que están aquí, 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 uy, aquí y aquí, y por eso es que son 12. Luego de este lado tenemos a los premolares que son 2, 4, 6 y 8. 8 premolares. Luego tenemos a los caninos que son este, este, este y este. Tenemos entonces 4 caninos, y por último tenemos a los incisivos que son estos de aquí y estos de acá, que también son 8, ¿ok? Entonces, esa es la distribución en la boca. Normalmente la última muela, la que tenemos en la región más posterior, esta, es la que se conoce como la muela del juicio. Esa muchas personas la tienen, otras personas no la tienen, pero en total se cuenta como que sí la tenemos, o sea, porque la gran mayor parte de las personas sí cuenta con esta muela extra. Anteriormente servía cuando se picaba los dientes o por falta de higiene bucal y todo, para reemplazar uno de los molares. Actualmente, pues con esta nueva higiene que tenemos del cuidado de los dientes y de las encías y en general de toda la cavidad oral, pues entonces es mucho menos común. Bien, aquí tenemos como la división como tal. Histológicamente hablando, contamos con tres regiones, que son la corona, que es todo esto, el cuello, que es esta pequeña región, y la raíz. ¿Ok? Veremos más adelante la división del esmalte, del cemento, raíz, ay, y de eso. ¿Ok? Por el momento, pues nada más es importante saber que se divide en corona, cuello y raíz. Ahora, como podemos ver en este otro esquema, la, la parte como más interna se encuentra unida al diente, por lo que ya les había dicho, el ligamento periodontal. Este ligamento le da un soporte y le da como cierta flexibilidad también al diente, porque cuando, por ejemplo, se tienen que acomodar los dientes ya que se encuentran como chuecos o, o como en una mala posición, el ligamento periodontal lo que permite es darle como este movimiento a los dientes. Si fuera algo fijo, como en el caso, por ejemplo, del, del esmalte, que es algo muy duro y muy pegado, no podríamos como tal hacer una ortodoncia o acomodar los dientes. Aquí ahora sí, ya como propiamente lo habíamos dicho antes, se divide el diente pues en la parte más externa, en la parte que se encuentra en la o que vemos en la cavidad oral, es la corona. La partecita que se encuentra como en medio, que vamos a ver más adelante cómo se divide, esa es el cuello.
Y la parte más interna que llega hasta la base de la cavidad del alveolo, esa parte es la raíz. Histológicamente hablando, también veremos que pues hay diferencias y con esto podemos identificar dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Aquí, por ejemplo, tenemos lo de las encías. Como vemos, tenemos encías libres, que son aquellas que no se encuentran unidas al diente propiamente. Tenemos a la otra región, que es la que ya está altamente vascularizada e inervada, y es la que está dentro de la cavidad del diente. Y por último tenemos a la mucosa que cubre, o sea, que es parte del alveolo dental, o bueno, que cubre al alveolo dental, pero este no está ni queratinizado, ni está, ni recibiría como tal el nombre de encía. Entonces se puede hacer la división en tres, que la vuelvo a repetir, es la que no se encuentra unida al diente, la que está unida al diente y presenta, la que está unida al diente y no presenta como tal, o sea, es igual, pero esta está unida al diente. Y por último, la que es parte de la cavidad oral, está unida al alveolo en esta región, pero no cuenta como encía ya que no está queratinizado. Ahora sí, aquí ya veremos más sobre las partes histológicas. Esta se divide en esmalte, dentina, pulpa y cemento. El esmalte es la parte más dura y más, o sea, es la parte más dura o sea, es considerado el material más duro producido en el cuerpo. La dentina, digo, el esmalte es todo esto, todo lo que vemos aquí es blanquito, y lo que nosotros vemos en nuestros dientes, esa coloración blanca amarillenta, eso es el esmalte. El esmalte le da un recubrimiento, le da dureza, y también es formada por una capa interna que ya veremos más adelante, que son los ameloblastos. También cabe destacar que presenta unas pequeñas estrías, como podemos ver aquí. Estas pequeñas estrías son llamadas, son llamadas las estrías de Retzius, así se escribe. Esas son como formaciones que se hacen dentro del esmalte que le dan como unas pequeñas rayitas blancas, grisáceas que aquí se pueden ver. En los cortes histológicos a veces se puede ver dependiendo de la tinción. Luego tenemos la dentina, que es la segunda capa. Esta es la segunda más dura, ya que también está... el esmalte está formado entre un 65 y un 70%. Ay, me salió feo. Un 65 y un 70% de una sustancia llamada hidroxiapatita cálcica o hidroxiapatita de calcio. Y también pues cuenta con colágena, con agua, pero al estar formada mayormente por esto, se considera como que es es lo que le da la gran resistencia. La dentina también tiene este material, pero la dentina solamente lo tiene... no, perdón. La dentina es el que tiene de 65 a 70 y el 96% es el que tiene el esmalte. Aquí es de 65 a 70. Sí, perdón. Sí, como aquí es mayormente en el esmalte es casi el 100%, por eso es demasiado dura. La dentina es ligeramente más blanda, pero cuenta con una gran parte también de este mineral. Y por último, en la parte más interna, ahora sí que estamos yendo de externo a interno, tenemos lo que es la pulpa, que es todo esto, todo esto, que está como de color rojo. La pulpa en sí es material como más blando, es material que no es tan resistente, entonces por eso tiene esta gran cobertura por por el esmalte, luego por la dentina y al final ya está la pulpa, porque pues la pulpa es lo que le da es como esa inervación, la vascularización, y pues presenta, digámoslo así, como
una zona más llena de como tejido laxo, o sea, tejido conjuntivo laxo, pero al estar súper inervado y súper vascularizado, necesita una gran protección para evitar como daños. Y tomando en cuenta que en los dientes normalmente hay muchos traumas, por ejemplo, de alimentos duros como huesos, como, no sé, los niños que se introducen cosas no comestibles a la boca, como juguetes y así. Entonces, obviamente, pues esta capa les ayuda como protector. Ahora, cabe destacar que en la parte interna también de la cavidad podemos encontrar una pequeña capita llamada cemento. El cemento en sí es también una sustancia como dura, también está formada por hidroxiapatita cálcica. Sin embargo, pues este es demasiado delgadita ya que se encuentra en la parte interna. En la interna no hay tantos traumas a menos que pues haya un golpe o algo así, pero es más complicado porque pues como podemos ver aquí hay hueso, acá también hay hueso, todo está rodeado por hueso. Entonces nada más le da como esta pequeña capa, es como la equivalente al esmalte, pero aquí esta parte de la unión es la raíz. Bueno, terminando la raíz pues. En esta región, ¿cómo borro esto? Ay, un momento. Listo, ya, perdón. No había sabido cómo borrarlo, pero ya lo borré. Entonces, aquí podemos ver que esta unión entre el esmalte y el cemento es lo que vamos a conocer como el cuello. El cuello es esta región, como de aquí. Lo que viene ya completamente cubierto de cemento es raíz. Y lo que está completamente externo y cubierto por esmalte ese es em, la la corona. La corona es lo que, como les digo, lo que vemos. Y en esta unión, de aquí, esta pequeña unión, es cuando ya se encuentra más adentrado el, el diente como tal en la encía. Ok, entonces, aquí está. Esta es una pequeña como un pequeño esquema que nos explica cómo es lo de la división del diente, histológicamente hablando. Entonces aquí tenemos los odontoblastos. Estos odontoblastos son células, digámosla, como formadoras de... Son los formadores de la dentina. La dentina es esta capa. Aquí podemos ver que lo dividen en dos. La dentina propiamente, que es la parte como ya más externa, y la predentina, que es la parte más interna. Aquí podemos ver estas líneas. Estas líneas son llamadas las líneas de Owen. Líneas de Owen. ¿Ok? Y aquí en el esmalte, que es esta parte, estas líneas que vemos aquí son las líneas, las que vimos hace rato, las líneas de Retzius. ¿Ok? Y los odontoblastos lo que van haciendo es, van formando la dentina y conforme la van creando, se van alejando. Están en la periferia de la pulpa, porque acá abajo esto ya es pulpa, esto también cuenta como pulpa. Los odontoblastos son parte de la pulpa y lo que van formando, o sea, van extendiéndose y esas extensiones se les conocen como los procesos odontoblásticos y están en espacios dentro de la dentina. En estos espacios pues también hay líquido y se les conoce como líquidos dentinales. Los líquidos, bueno, ahorita no se puede ver, pero supongamos que aquí hay un tubo y aquí hay líquido en esta parte. Ese líquido es líquido dentinal. Y esta capa, a comparación del esmalte, porque muchas veces lo habrán escuchado, el esmalte está formado por los ameloblastos, como los vimos. Cuando estos mueren, se forman en la dentina. Y se forma así la capa, la capa, la capa, la capa. ¿Qué pasa cuando uno crece? Ya no hay ameloblastos, se mueren.
Esos ameloblastos van a quedar pegados aquí en esta parte, van a formar la dentina, digo, el esmalte y ya. No hay más ameloblastos aquí que les puedan formar esmalte. Por eso es muy importante tener una buena higiene bucal, porque el esmalte una vez que se desgasta, se rompe, se fractura, no hay forma de cómo repararlo naturalmente hablando. Pero en el caso de la dentina es diferente. ¿Por qué? Porque sí tenemos ameloblastos, digo, perdón, odontoblastos acá abajo. Entonces, cuando hay un daño aquí, supongamos que esto hubo un trauma y se lastimó. Entonces, ¿qué hacen los odontoblastos? Vuelven a hacer formación de la dentina. Esto pues es un poco como para diferenciarlo, ya que esta sí se puede reparar, esta no se repara. Los odontoblastos pues siempre van a estar en su posición y estarán listos para cuando sea necesario formación de dentina. Ahora, tampoco es como de que todo el tiempo estén ahí formando la dentina. Aquí podemos ver un corte histológico, como un poquito más, ahora sí que mejor, porque este sí ya es un real. Entonces, aquí lo dividieron en la A, en B y en C. En A tenemos lo que van a ser la formación del esmalte. Todo esto va a ser la formación del esmalte. El B es todo lo que va a ser la formación de la pulpa. Como pueden ver en esta región, aquí hay pero muchas células. Y la C es lo que está formando el folículo dental, que es propiamente donde va a ir marcado el hueso. Miren, ahí está la formación. Esto es lo que va a ser el folículo. Todo esto, todo esto, todo esto. Esto es desde un punto de vista como embrionario. Aquí aún no hay formación del diente, apenas está en proceso, entonces es normal que se pueda confundir un poco porque no hay diente como tal. Aquí podemos ver otro. Aquí vemos la odontogénesis. En el número 1 vemos marcado lo que dijimos que eran los ameloblastos. Estos ameloblastos son los que van a formar el esmalte. El número 2 ya es el esmalte, lo que están formando el esmalte. Y el número 3 son los odontoblastos. Son estas células que se ven aquí, todo esto, todo esto. Entonces, estas van, las células 1, estas van a formar esto. Las células 3 van a formar lo que es la dentina, que es esto. Entonces, ameloblastos van a formar esmalte. Odontoblastos van a formar esmalte. Estos vienen de afuera hacia adentro y estos vienen de adentro hacia afuera. Por eso es que cuando uno crece ya no se puede formar, porque pues obviamente cuando ya salen los dientes, supongamos que este es un diente, obviamente aquí en la parte interna van a seguir habiendo odontoblastos que van a seguir formando aquí toda la dentina. Pero ¿qué pasa cuando ya se tiene el diente en la parte externa? Esta supongamos que es la corona. Todo esto es la corona, aquí las líneas. Esta parte, la interna, sí va a poder seguir creciendo. Pero aquí ya no hay nada, o sea, aquí acaba la encía, empieza la encía más bien. Esta parte ya no tiene nada aquí que tenga ameloblastos que puedan formar el esmalte. Por lo tanto, no se pueden desarrollar naturalmente porque en la parte interna entre la dentina y el esmalte no hay ninguna capa de ameloblastos que lo proteja o que lo restaure. Y tampoco hay nada en el exterior que empiece a nutrir, mineralizar y restaurar la parte del esmalte. Aquí tenemos otro corte. Este me lo voy a saltar. Ok, aquí se puede ver mejor la formación. Estos son los odontoblastos, estos son ameloblastos. Odontoblastos van a empezar a hacer sus prolongaciones, como dijimos, que son los túbulos dentinales. Y en estos túbulos van a haber líquido, bueno, sí, están rellenas de líquido.
Em, en esta parte acá tenemos a los ameloblastos. Estos van a formar a la capa de esmalte. Si se dan cuenta, esta se ve como más, llegaría a ver como menos laxa y esta mucho más, o sea, como esta se ve como laxa y esta se ve densa. La principal diferencia pues es que, como les decía, aquí hay células que van para adentro y aquí hay células de adentro que van para afuera. Cuando uno crece, estas desaparecen porque se forman en el esmalte, pero estas no, estas siguen haciendo su crecimiento de la dentina. Entonces aquí esto se acaba y queda con el esmalte. Supongamos que toda esta línea azul es el esmalte. Y la dentina pues queda y puede volver a formar más dentina. Aquí se ve otro esquema. Desde la parte como que apenas va en desarrollo. Por eso aquí dice developing. Porque en esta capa, aquí, todo esto va a desaparecer cuando salga el diente. Pero ahí están los ameloblastos, que son estos. Y aquí están los odontoblastos, que son los que van a formar a la dentina, esmalte. Bien, aquí hay una como... Esta tinción me gusta porque, pues, digo, este corte me gusta porque la tinción hace que se vea más bonito. Vean, los ameloblastos se ven muy rectos, muy delgaditos, delgaditos. Y los odontoblastos a comparación se ven como más anchos, como las formas más variadas. De repente hay unos como muy delgaditos, otros que son más anchos. Y aquí todos son delgados, 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 delgados. Aquí igual se puede ver la formación de la cavidad de la pulpa, de los odontoblastos y de los ameloblastos que van formando sus respectivas capas, la dentina y el esmalte. Vamos a ir, aquí están, los que les decía, los túbulos dentinales, que son como en el hueso más o menos, que hay como ciertas tubos por donde pasan los vasos sanguíneos así, pero en este caso es en la dentina. Aquí se ven estos túbulos que están rellenos de líquido. Y esos son las que van a formar a los túbulos dentinales. Aquí se puede ver una capa mejor. Aquí se ve como la inervación que tienen y la vascularización. Y conforme van creciendo, pues se va como llegando menos a esa capa. O sea, aquí llega desde la base hasta lo más apical. Aquí llegan en algunos desde la base al medio, un tercio. Y aquí ya nada más llegan hasta acá. ¿Por qué? Porque acá ya se formó la dentina. Ok, entonces vamos a saltarnos hasta este. Estos cortes son como de los más comunes dentro de diente. Como podemos ver, aquí el esmalte se ve más delgado que la dentina. Pero recordemos que el esmalte es más grueso, o sea, es más duro. Aquí tenemos a los odontoblastos, que son estas partes, y van formando a su capa. Aquí se puede ver otro corte mejor. Todo esto es la dentina. Esta pequeña capa que se ve aquí son los odontoblastos y esto es el esmalte. Si se dan cuenta como que en el esmalte se ve menos las líneas, o sea, sí se llegan a apreciar algunas líneas así, pero donde se ven mucho son en estas, las líneas de Owen. No quiere decir que ese no tenga, pero obviamente porque es más denso, no se ven tanto. Las caries. A ver, ¿qué son las caries? Bueno, vamos a ver que las caries son como tal destrucción de la dentina y del esmalte. Aquí podemos ver cómo el esmalte y la dentina se vieron como expuestos gracias a que nosotros consumimos azúcares o sustancias con mucho azúcar. En la boca, como lo vimos hace rato, tenemos algo que nos protege, es que tenemos una microbiota. Sin embargo, esta microbiota se alimenta muchas veces de glucosa, de fructosa, de azúcares en general. Y entonces esta glucosa hacen fermentación y lo forman en ácido láctico. Este ácido láctico, la boca es ligeramente ácida, pero lo que hace este ácido láctico es que este diente se vaya agastando más. ¿Por qué? Porque el esmalte y la dentina se desgastan cuando hay constante, como un ácido muy, sí, muy constante. Entonces, con una mala higiene bucal, se acumula aquí, se consume
muchos azúcares que van alimentando a las bacterias que tenemos aquí, van haciendo como que se vaya haciendo más grande, más grande, más grande y más profundo. Entonces vemos que el cuerpo busca como atacarlo. Sin embargo, pues muchas veces es el mismo daño que nosotros mismos le estamos haciendo. El que, a pesar de que el odontoblasto quiera proteger la dentina, no va a poder, ya que va a ser mayor la cantidad o sea, el mayor el aumento de las caries. No nos vamos a meter mucho en esta parte porque esta es más inmunológica. Vamos a ir. Ah, bueno, aquí se puede ver otro de la dentina y el cemento, la unión de la dentina con el cemento. Que esa casi no le hemos hablado, pero vimos que el cemento es como el equivalente a al esmalte, solamente que en la raíz, o sea, aquí más o menos va a acabar. Esto es el esmalte. Esta región es lo que vamos a llamar cuello, que va a estar entre la encía, o sea, esa es como la encía, ese es el diente, esa es la encía. El cuello más o menos va a estar por esta zona, por aquí, donde está la unión libre de la encía que vimos. Aquí se puede ver otra vez los odontoblastos y aquí se aprecian mucho mejor los canalículos o túbulos dentinales dentro de la dentina. Son las prolongaciones que hacen los odontoblastos. Aquí también se puede ver el cemento en una mejor vista en esta región. Todo esto como rojo intenso es lo que está formado por el cemento. Aquí, por ejemplo, también vemos el cemento. Y esto es hueso. Esto es el hueso alveolar. Esto que vemos aquí es el ligamento periodontal. Ese es el ligamento periodontal está formado por tejido conjuntivo colagenoso denso e irregular. Sujetan pues al diente y está conformado por fibroblastos, que son un tipo de celulitas, muchos fibroblastos. También tiene células mesenquimatosas, perdón, ectomesenquimatosas, que pues también van a formar por aquí algunas células y algunas resortivas. ¿Qué van a hacer estas resortivas? Bueno, sí, son como odontoclastos, más bien son como osteoclastos, pero en el diente, que se llaman cementoclastos, y modelan al cemento. Supongamos que hay mucho cemento aquí, hace que el diente se vuelva más rígido. Entonces, ¿qué hace esto? Empieza a succionarlo de tal forma que queda delgado y queda nada más como una capa y evita que se forme una capa más gruesa y problemática. Aquí podemos ir viendo la dentina, los odontoblastos y esto es lo que les decía hace rato, la predentina. La predentina es como un pequeño espacio que se tiene entre ya la formación propiamente de la dentina y los odontoblastos. Es como una formación donde están las prolongaciones de los odontoblastos, pero aún no se calcifican tal cual como en la dentina. Aquí se puede ver ya mejor el ligamento periodontal, que está formado por muchas celulitas que les decía que eran los odontoblastos, las ectomesenquimatosas y las resortivas que van ayudando a gastar el cemento y que no vaya creciendo de más. Aquí se puede ver como mejor ya un corte completo del diente. Se puede apreciar que esta parte va a ser la externa, la corona. Esta parte de aquí es el cuello y lo último que estoy dibujando, esta parte más interna es la raíz. Lo que va a formarse a sus alrededores en estas regiones es el hueso periodontal. Bueno, alveolar del diente, perdón. Y el cemento es lo que se ve en estas líneas de aquí, que no se puede apreciar aquí muy bien la capa, pero esta es la pulpa, eso sí se puede ver muy fácilmente. Este esquema no me gustó mucho. El tejido gengival, bueno, este es el que les decía, que es la región libre, es todo esto. Y acá, si se dan cuenta, como que empieza ya la unión y aquí debes empezar el cemento, como lo marca aquí, cemento. La parte roja es el esmalte, es esto. Y la parte
que ahorita voy a dejar amarilla, es como la encía adherida. Esta encía, si se ven aquí, ya está pegada al diente. En la región como que voy a dibujar verde es el ligamento periodontal, que es el que mantiene fijo al diente, al hueso. Uy. Y dibujé un poco del hueso, perdón, pero esta región de acá, este ya es el hueso. Entonces, ¿qué hace el ligamento periodontal? Pega el diente al hueso, le da o sea, le da como esta cierta flexibilidad al diente, y la encía va a estar formada por las tres partes, la que es como tal de espacio o de como en la encía libre, que no está pegada, la encía adherida, que es la que sí está pegada en esta región, y la encía que está, digámoslo así, como más abajo, que esa pues no tiene ni siquiera queratina, entonces es más como una mucosa de revestimiento. Aquí se ve otra vez. Este es otro corte. Aquí se puede ver más como el ligamento en esta región. El ligamento aquí y aquí está la encía libre. Aquí también se puede ver la encía. Y ya, eso sería de dientes. Ok, vamos a revisar rápidamente la epiglotis. Posiblemente ya la vieron en anatomía cuando vieron todo lo de cuello y garganta y esas partes. Pero aquí lo veremos desde un punto de vista un poco más histológico. Y pues sabemos que es una pequeña estructura que encontramos detrás de la lengua. ¿Cuál es su función principal? Bueno, cuando se haga la deglución, o sea que tengamos aquí comida y lo queramos pasar, este es como una compuertita, se tapa, no permitiendo el paso de los alimentos y bebidas a la tráquea. Con esto evitamos que se pueda ahogar una persona. Entonces, este continúa y va a bajar por el esófago. El esófago lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, ¿qué es como otra cosa importante del epiglotis? Que cuenta con dos caras. La cara que está en contacto con la región de la mucosa, bueno, de la boca de la cavidad oral, está como formada por un epitelio plano estratificado, sin queratina, como los que vimos en las mejillas, en la parte interna de los labios, en algunas partes no de las encías, sino que vimos que estaba más abajo. Esa región, pues como aquí dice, no presenta, o sea, es un epitelio plano estratificado, pero sin queratina. En la región como más interna, o sea, vamos a verlo como de esta forma. Esta es la región como que está en contacto con la mucosa o con la boca. Este es un epitelio plano estratificado sin queratina. En la parte media vamos a encontrar cartílago. Ese cartílago es lo que también le permite como esta flexibilidad. Es un cartílago elástico, entonces no va a ser como, o sea, va a tener sus condrocitos, pero no va a estar muy alargado ni muy como lineal. Ahorita vamos a ver cómo se ve. Y por último, pues en la región que está ya dentro, en esta región, está lo que, o sea, es como el epitelio de la mucosa nasal. Es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado y que va a tener cilios. Entonces, tenemos los tres como capas, que es el cartílago, el epitelio plano, estratificado sin queratina, y el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Aquí hay una pequeña animación de cómo es. Al pasar el alimento, se baja y este cartílago baja. ¿Por qué? Porque al subir el hueso ioides hace que se pueda como doblar el, este, la epiglotis. Aquí vemos cómo hace una diferencia. Esta diferencia es dada por el cartílago. Aquí podemos ver en este esquema cómo es la vista histológica. Como vemos aquí está el dioides y está el hueso, el cartílago tiroides. Estos cuando se deglute hace que suban y este pueda bajar.
baje como una compuertita que está así y luego baja y está así. Entonces cubre todo lo que hay acá abajo y evita que pase la comida. En las capas, pues aquí como vimos, está el cartílago elástico que está formado, aquí no se ve, pero bueno, los condrocitos. Y aquí está el epitelio plano estratificado y aquí está el epitelio cilíndrico pseudo estratificado. Aquí es donde más o menos termina, se puede ver un poco más por el movimiento, o sea, la capa. Aquí se ve delgadito, delgadito, porque ahí es el plano el cilíndrico pseudoestratificado, y aquí este es el plano estratificado por como el diámetro que tienen, o bueno, el espesor, o sea, se ve más grueso. Aquí se puede ver un poquito mejor el cartílago, es esta parte. Aquí también hay más cartílago. En esa región se puede ver un nódulo linfoide. ¿Este es importante? Sí. ¿Se lo deben aprender? No. ¿Por qué? Porque no es como de los más significativos o característicos. Veremos que hay estructuras que gracias a sus nódulos linfoides podemos identificarlo de una mejor forma. Obviamente tiene vasos sanguíneos, tiene nervios, tiene em, en sí glándulas que les dan como esta mucosa, o sea, el moco que hace que sea más espeso, no, ¿cómo decirlo? O sea, que resbale, que no sea seco. Obviamente, pues eso se presenta en muchas partes de la glándula, del sistema gastrointestinal. Este corte me gusta más porque aquí sí se puede ver el cartílago elástico. Se ven aquí. Se ve muy, 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 muy denso porque recuerden que el cartílago absorbe bastante la hematoxilina y por eso obtiene una coloración como medio morada, a comparación de otros como por ejemplo aquí el colágeno, que puede llegar a ser un poquito menos y por eso se ve de color rosado. Acá se ve otra vez el cartílago elástico, la parte de arriba y la parte de abajo. Es muy bonito la epiglotis, ya que pues, o sea, puede verse muy simple, pero tiene una función sumamente importante en esto, ya que sin ella pues sería imposible poder comer sin morir en el intento. Igual aquí se puede ver, aquí se aprecia un poquito mejor. Si se ve en esta capa es muy delgada. Muy, 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 muy delgada. Obviamente un artefacto sería que aquí hay una división. Esto se da porque hay veces donde cuando se realiza el corte o algún paso se deshidrata, se dobla, se pliega mal, etc, etc, pero no importa. Luego aquí, en esta región, tenemos al cartílago elástico, todo esto. Y por último, en la parte superior, se ve el epitelio plano estratificado sin queratina. Se ve mucho más gruesa que la capita que vemos aquí abajo, porque este es cilíndrico y este es plano estratificado. Este corte se ve bonito, pero como tiene la marca de agua no se puede apreciar muy bien, pero igual aquí se ve el, el estratificado y el cilíndrico simple. Este está un poco borroso. Ok, aquí se ve mejor. Aquí hay vasos sanguíneos, por ejemplo, aquí hay una arteriola. Por aquí este debe ser una vénula. Aquí hay capilares. Aquí hay uno que otro capilar. Pero aquí lo que nos importa saber es esto. El epitelio plano estratificado sin estratocornea, o sea, no tiene la queratina aquí arriba. Este es como desde un punto de vista más central. Estas que vemos aquí son glándulas. Glándulas que le dan como esta humectación al epitelio y lo mantiene como humectado en sí. Y acá abajo vemos al cartílago. Aquí se ve otra vez el epitelio plano estratificado sin queratina. Ese es
El cartílago elástico. El cartílago elástico tiene muchos, muchos, muchos de estos, como yo le llamo ojitos, comparado con el otro cartílago, el fibroso, que es como muy alargado y de repente aquí hay uno, acá hay otro y hasta acá hay otros. O como el hialino, que son muchos muy pegaditos. Este es como más disperso, pero no tanto como en el fibroso. Estos son más cortes. Aquí podemos ver la región del cilíndrico pseudoestratificado. Se ven así como los cilindros pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque pues vemos que los núcleos pueden estar en la parte basal, parte media o incluso hasta más apicales. Por ejemplo, aquí, acá, 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 acá. Pero no quiere decir que sean varias células, sino es una que sus núcleos se encuentran dispersos por varias partes del citoplasma. Aquí vamos a ver más de las glándulas. Si recordarán, estas glándulas, acá también hay unas, son mixtas. ¿Por qué? Porque bueno, como lo vimos acá atrás, ¿qué podemos ver aquí? Uy. Esta glándula es una serosa y esta glándula es una mucosa. Y no es como de que acá haya mucosas y acá hayan serosas. No, acá hay una mucosa, serosa, mucosa, serosa. Acá de repente hay otra serosa, mucosa, 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 serosa. O sea, están dispersas por todas, todas, todas las glándulas. Y eso sería todo de esto. Ahora, antes de finalizar, vamos a ver esófago. Como muchos ya sabrán también por anatomía, el esófago es un como conducto muscular que lo que hace o de lo que está encargado es llevar el bolo alimenticio producido en la boca por la saliva, los dientes, el movimiento de la lengua y todo eso, a través de el cuello, parte del tórax, hasta llegar a la boca del estómago, que se le conoce como la región del cardias. Lo veremos ahorita. El tubo digestivo tiene aproximadamente como unos 15 centímetros, o sea, de diámetro. No, diámetro no. 25, perdón. Aquí está mal, son 25 centímetros de longitud. Y está compuesta por 4 capas características. A partir de ahorita veremos estas capas hasta lo último, que son la mucosa, submucosa, muscular. Muchos le llaman muscular externa, porque veremos que en la mucosa también hay muscular. Y la adventicia o la serosa. Dependiendo del tejido, veremos si es adventicia y serosa y les explicaré la razón por la que es así. ¿Ok? Entonces empecemos. Aquí podemos ver que la mucosa está formada, o sea, es una capa como la más interna del esófago. ¿Es esto? Todo esto es lo que da directamente a la luz o lumen. Está cubierta por un epitelio plano estratificado sin queratina. O sea, es muy parecido al que tenía la epiglotis. Y va a sufrir un cambio morfológico de plano estratificado a cilíndrico simple en la región del cardias. Veremos que la región del cardias es la que está conectada con el estómago. Así. Bueno, soy muy bueno dibujando, pero supongamos, esta región de aquí en medio es la región del cardias. Ya veremos por qué. Bien. En esta mucosa vamos a encontrar células de Langerhans, que lo que nos van a ayudar es a fagocitar todos los microorganismos que estén por aquí. De repente, si se acercan acá y quieren romper, las de Langerhans la van a agarrar, que son como unas celulitas en forma de estrella, y las van a procesar para que haya una respuesta inmune de ser necesaria. También, abajo tiene una lámina propia, esta la veremos más aquí. Bueno, no me encanta, pero ok. Esta es el epitelio. Y acá abajito, luego se ve su lámina propia. Esta lámina propia está formada por tejido conjuntivo laxo y abundan varias glándulas cardinales esofágicas. Las glándulas cardinales esofágicas, no sé si venga más aquí.
Mm, ay, subcapas, sí, sí. Creo que no tengo ningún esquema aquí, pero bueno. em, Supongamos que el esófago está así, largo, largo, largo. Aquí es donde empieza, que aquí es donde empieza también la tráquea y la faringe. Y acá es donde termina junto con el estómago, ¿no? Entonces, lo vamos a dividir anatómicamente e histológicamente en tres regiones, tercios. Estas glándulas se van a encontrar en este tercio, que es el primer tercio, y en el tercer tercio. Estas lo que hacen es producen un revestimiento que lubrica al esófago y esto le da como cierta resistencia. ¿Por qué? Bueno, aquí, porque como tal, si lo vieron en anatomía, no hay un esfínter anatómico, nada más fisiológico. Entonces, es común que la comida pueda regresar y por eso también hay un cambio aquí de las células para que las vuelvan más resistentes. Y aquí, porque como viene la comida, digámosla, como recién salida, o sea, hay veces donde tragamos así, esta región es muy propensa también a traumas. Entonces, pues por eso es importante que estén estas como glándulas para que le den mayor recubrimiento. La parte interna, la verdad es que como casi no le pasa nada, pues no necesitaba de estas glándulas. Ahora, también veremos que estas glándulas presentan una cosa llamada MALT. ¿Qué es MALT? Preguntarán. MALT en inglés significa tejido linfático asociado a mucosas. No nada más el esófago lo presenta, como dice el nombre, mucosas. Están presentes en las mucosas. Entonces son como pequeños nódulos linfáticos, por así decirlo, o zonas altamente como llenas de células linfáticas que nos van a ayudar al procesamiento de los antígenos, de anticuerpos. Entonces por eso les decía las de Langerhans, que van a tener sus prolongaciones. Llega una bacteria y entonces se la va a fagocitar. Y cuando se la fagocite, se lo va a presentar su antígeno a algún linfocito. Vamos a ponerlo así, un linfocito. Cuando detecte como este antígeno se va a activar y va a haber una respuesta inmune. Eso lo verán más adelante en inmunología. Aquí lo importante es saber que hay tejido linfático asociado a mucosas. Y por último, como también lo menciona aquí, hay una capa de músculo. Pero este músculo no es el mismo músculo que tenemos acá. Ese es pequeño músculo llamado músculo de la mucosa. Lo que permite es como darle este movimiento también a la mucosa. Aquí se puede ver un poco mejor la glándula de la mucosa, que es la que les digo que va a producir el revestimiento que protege al epitelio. Luego tenemos al epitelio aquí, que es plano, estratificado, sin estrato córneo, es muy, muy, muy grueso. Y tenemos la lámina propia, que en esta tinción se ve de color azul. Aquí también se puede ver la mucosa, la muscular es esto, la lámina propia es esto, y el epitelio es esto, ¿ok? Aquí también se puede ver otra mucosa. Miren, este está más bonito, este esquema. Este es el epitelio y acá, el epitelio. Este epitelio pues se ve planito, 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 planito y es demasiado grueso por las fuerzas mecánicas que se producen. Entonces vamos a pasar ahora a la submucosa. Bueno, esto es lo que les decía del cardias. Es la región de transición entre el estómago y el esófago. Aquí empieza a haber como un cambio. Ya deja de estar plano a estar ligeramente cilíndrico, cilíndrico, para que ya se pueda formar en estómago. Anatómicamente sería muy complicado verlo, pero histológicamente sí se puede notar. Aquí se ve mucho, mucho mejor. Como este es el plano estratificado y aquí ya empieza a ser cúbico, digo cilíndrico, que es esta pequeña región de aquí que se le conoce como el cardias. Aquí se puede ver como en el esófago se ve el cambio. En esta, vamos a ponerlo un poquito más aumento.
en esta región, aquí se puede ver cómo es plano, 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 pero aquí ya se empieza a ver cilíndrico. Aquí es plano. Y acá ya empieza a ser cilíndrico, cilíndrico. Entonces es muy importante para la protección del esófago ante el estómago, que es productor de muchas sustancias que pueden dañar el esófago. Ese es otro corte que es de los más bonitos que van a encontrar. Y se ve muy bonito aquí la transición. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la submucosa. Bien, aquí como podemos ver está la mucosa. Esta es esta capa que tiene hasta aquí sus glandulitas. Después tenemos a la submucosa, que es esta región. La submucosa está constituida por tejido conjuntivo denso y regular y cuenta con glándulas esofágicas verdaderas. No se confundan. Las que están en la mucosa son cardinales esofágicas. Las que están en la submucosa son glándulas verdaderas. ¿Ok? Que por ejemplo creo que se ve una por... bueno, no se pueden apreciar muy bien, pero creo que por aquí hay una. Entonces, estas son verdaderas y estas son cardinales. Estas son túbulo-acinares y están compuestas principalmente por dos células, las mucosas, que son las que secretan el mucinógeno, y las serosas, que secretan pepsinógeno y también pueden producir lisozima, que ayuda también al estómago. Y cuentan con un plexo submucosa. El plexo submucoso también se le conoce como plexo de Meissner, así, que es son fibras nerviosas y células ganglionares. Y por último vamos a tener hasta acá abajo, bueno, no por último, más bien como de las más complicadas, la muscular externa. Esta es una capa muscular que está integrada circular interna, o sea, que en la parte como interna está así, y en la externa es longitudinal, o sea, que es así. Entonces, nosotros lo vamos a ver más o menos así, y así, así como en la parte interna, como longitudinal, y en la externa, perdón, en la interna circular y en la externa longitudinal. También cuentan con un plexo muscular, pero este se llama Auerbach. Entonces, la submucosa tiene la M, digo, la Meissner. La submucosa tiene la Meissner y la muscular tiene la Auerbach. Ahora, ¿qué otra cosa es importante saber de la muscular? Algo característico del esófago es que, lo voy a dibujar de este lado, vamos a ponerlo azul. Tenemos al esófago. Como vimos, lo dividíamos en tercios. Esta parte ya es estómago, esa parte es la faringe. Uy. Ups. Bueno, lo vuelvo a dibujar. Estómago, faringe. ¿Ok? Tenemos a la primera, el primer tercio, segundo tercio y tercer tercio, que es algo como muy característico del músculo. Bueno, que el músculo de aquí del esófago puede estar formado por músculo esquelético y músculo liso, pero no todas las capas presentan las mismas. O sea, ¿a qué me refiero? El primer tercio está formado solo, bueno, lo voy a poner de otro color, solo por músculo esquelético, músculo esquelético. La primera es solo músculo esquelético. La segunda está formado por músculo esquelético y músculo liso.
Y el tercero solo por músculo liso. Entonces, primer tercio esquelético. Así vamos a poner esquelético. Con sus respectivos núcleos por acá. El segundo por músculo esquelético y músculo liso. Que voy a hacer estos chiquititos. Y el tercero únicamente por músculo liso. Esto es algo muy preguntable y es algo como muy característico del músculo, del esófago. Que es como de los pocos que tiene, o sea, a lo largo de todo su trayecto cambia de tipo. Ahora vamos a pasar pues a la última que aquí no se ve, pero está en esta región, que es la serosa. Está formada por tejido conjuntivo laxo hasta el diafragma. O sea, viene el esófago, cruza con el diafragma y ya entra en el estómago. El estómago está debajo del diafragma. Hasta esta parte, hasta aquí, todo lo que es como lo verde, está formado por tejido conjuntivo laxo. Y la parte que está dentro de la cavidad ya abdominal, o sea que ya pasó por el diafragma, la parte amarilla, está formada por... Uy, está formada por serosa. Me preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre que en una sea adventicia, o sea, aquí es adventicia y aquí es serosa? Bien, cuando vemos que un órgano tiene una capa adventicia, quiere decir que esta le va a dar como unión con lo que tenga a su alrededor. O sea, esta parte siempre va a estar unida. No se va a mover el esófago ni para un lado, ni para el otro. ¿Por qué? Porque está pegada, está fija. La serosa lo que hace es lo contrario. Le da como una capa como blanda para que pueda moverse dentro de la cavidad. Por ejemplo, el estómago también tiene serosa. Es lo que hace que el estómago se pueda mover de un lado para el otro y no se quede como fijo. Lo que hace que el estómago se fije son los ligamentos, pero esos no son parte del estómago, sino son externos. ¿Ok? Eso sería todo por esófago. Por último, me gustaría revisar rápidamente estómago. Vamos a pasarnos a estómago. Ahí está. ¡Ay! El estómago, bueno, es un órgano que tiene como característicamente le llaman forma de gaita o bota de vino. La bota de vino es lo que utilizaban en la Edad Media y todo para rellenarlo y tomar vino. Estaba formada, decían que estaba formada por un estómago de oveja. Entonces, este tiene, sí, como nosotros le llamamos forma de gaita, que es como así. De aquí tocarías, de aquí lo sostienes y aquí salen como creo que son tubos. Pero bueno, eso no es lo importante. Aquí como que lo importante es saber como tal sus divisiones y la morfología de cada una. ¿Ok? Entonces, normalmente el estómago se divide en tres regiones. El fondo, el cuerpo, que abarca todo esto, y el antro. Termina donde está el píloro. El píloro es el que va a delimitar el duodeno del estómago. Pero hay gente que considera que el fondo es esta región y que esta región de aquí es el cardias. Lo toman como si fuera otra capa del estómago. O bueno, más bien otra parte del estómago. Este, sin embargo, se tiene otra clasificación basada en el tipo de glándulas que se encuentran en el estómago. Esta va desde el cardias, que son las glándulas cardiales. Luego están las del píloro, que están aquí. Y por último están las del fondo, o fondus, que son el resto del estómago, casi todo esto. Que son células, bueno, más bien glándulas gástricas. Y como lo vimos en el esófago, también cuenta con capas que van a formar desde lo más externo hasta lo más interno. Pero en el caso del estómago, como que la clasificación que ahorita más importa no es tanto esta, sino más bien la del cardias, fondus o fondo, y que el del fondus son las gástricas, y el del antro o píloro.
¿ok? Anatómicamente se divide en fondo, cuerpo, antro, histológicamente en cardias, en las gástricas y en las pilóricas. Vemos que el estómago pues es un tejido con una mucosa muy, pero muy gruesa. ¿Por qué? Porque el estómago, pues primero hay que ver que su epitelio es, como lo vimos hace rato en la región del cardias en esófago, el estómago tiene una capa de células cilíndricas simples. Son muchas células cilíndricas simples. ¿Qué otra función tiene? Bueno, pues además de formar como el ácido gástrico que conocemos, también producen moco, unas grandes cantidades de moco, para proteger al estómago del mismo ácido que produce. Las más superficiales son las que producen el moco, y las internas son las que producen, digámosle, como el factor intrínseco, la pepsina, la gastrina, todo lo que va a constituir los jugos gástricos. También en el moco hay altas cantidades de bicarbonato. Como vimos en bioquímica, los ácidos se neutralizan con bases. Entonces, si aquí tenemos un... bueno, no le voy a poner así, le voy a poner un pH muy bajo. Entonces aquí necesitamos, en esta capita, que es el moco, producir un pH alto para que cuando este llegue en contacto con este no lo destruya tan fácilmente. Entonces, pues por eso también es importante saber que en el moco hay altas cantidades de bicarbonato. Y a lo largo de la mucosa, menos en el cardias, en el atrio pilórico, hay glándulas fúndicas, que son las que vimos, bueno, las que les expliqué como la clasificación. En las células fúndicas, bueno, esta es la región del cardias. Vamos a empezar con el cardias. El cardias es como... También tiene células tubulares y a veces son ramificadas, no siempre. Y su secreción forma parte del jugo gástrico, pero además también protege, en esta región, vamos a verlo aquí, su secreción también protege al esófago, este es el esófago, del reflujo que proviene del estómago. Y tiene muchas células productoras de moco, que aunque pueden haber células enteroendocrinas, como vamos a ver más adelante, las células, las glándulas pilóricas producen este moco para que puedan protegerse tanto a ellas como el esófago. ¿Ok? Entonces, vamos a ver también que las glándulas tubulares, no sé si se puede apreciar aquí, bueno, más o menos, se pueden ver un poquito. Ven que les dije que podían ser como tubulares, pero no siempre. Y aquí se ven como redondas. ¿Por qué? Porque las glándulas pilóricas son tubulares, pero son enrolladas. Entonces están como todas así enrolladas medio raro. Y por eso les dan como estas formas así medio raritas. O sea, como de repente así alargado y de repente así acortado. Es por eso que las glándulas... no, perdón. Me estoy confundiendo de glándula. Las glándulas cardinales son tubulares y son ramificadas. Bueno, pueden estar ramificadas. Esto que les vi no son que estén como en formas así irregulares. Más bien es que es desde un punto de vista como más superior. Entonces, en vez de verse así, el corte es así, entonces lo vemos así. Estas que vemos así es porque están a lo largo. Y igual esta. Si se dan cuenta aquí, esta se ve como que está ramificada. Igual aquí se ve que se va a ramificar. Aquí también. Aquí igual. O sea, no todas. Por ejemplo, como que esta región se ve más plana. O más, vaya, sin ramificaciones. El, el siguiente que vamos a ver de las glándulas, bien, son las fúndicas. Vamos a ver si encuentro, aquí está, fondo y cuerpo, como dice ahí. Estas, como les dije, están formadas por las glándulas, uy, gástricas.
Son demasiado, demasiado largas, 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 largas. Y son, o sea, estómago es de mis favoritas, de verdad, es increíble. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bien, pues primero vamos a tener a las células del cuello. ¿Qué es el cuello? Esta región de aquí más o menos. Esta es como la región superficial. Esta es la del cuello, ¿ok? Entonces, en la región del cuello van a ver, ahora sí que en su zona apical, hay, van a tener gránulos secretores de moco más líquido. ¿A qué me refiero? Estas células de aquí producen un moco muy, 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 muy espeso. Pero estas de acá producen un moco menos espeso. ¿A qué se debe esto? Bueno, aquí no va a atravesar nada. Pero ¿qué pasa de este lado? Aquí tienen que atravesar todas las sustancias para llegar hasta aquí. Entonces, obviamente, si hacemos un moco muy espeso aquí, pues va a ser más difícil que puedan atravesar las sustancias. Y también ayudan a que haya menos fricción generada por el estómago cuando se empieza a mover el estómago. Obviamente el estómago produce movimientos para poder como digerir todo mejor. Se le llama batimiento gástrico. Entonces, lo que hace es ayuda a producir esta como moco menos denso para que haya una menor fricción por batimiento gástrico. Y después vamos a tener otras células, pero creo que esas las explican mejor aquí. Miren, aquí podemos ver. Primero vamos a explicar también lo de las capas. Tenemos esta capa de aquí, que todo desde la parte apical hasta la base aquí, estas son las glándulas, o sea, estas como formaciones aquí que vemos ramificadas, son las glándulas gástricas o glándulas fúndicas, ¿ok? Vamos a ver también que tienen una muscular de la mucosa, como vimos en el esófago, tiene una muscular de la mucosa que es por músculo liso. Luego tenemos una submucosa. La submucosa en sí es muy parecida a la del intestino, digo al intestino, perdón, al esófago. Está formada también, pero está por tejido conjuntivo denso, no laxo. Puede tener adipocitos. De repente ahí podemos ver como algunos adipocitos por ahí, volando, flotando. Bueno, no volando ni flotando, pero es un decir. Y también van a presentar un plexo de Meissner o submucoso, como lo vimos en esófago. En la parte de la muscular externa, que es esta capa, este es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres capas diferentes de músculo. Tenemos la oblicua interna, que va a ser como así en diagonal. Esa es la interna. Vamos a tener la media, que es circular. O sea que la media va a ser así, así y así. Y por último, la externa, o la más, sí, la más externa, que es longitudinal. Entonces va así. La primera va a ser así, segunda va a ser así, y la tercera va a ser así. ¿Ok? Este tiene tres capas de músculo. ¿Por qué? Porque tiene que haber mucho movimiento el estómago. Y pues por último está la región serosa, que como lo vimos también hace rato, la diferencia entre serosa y adventicia es que la adventicia hace que se adhiera a una estructura, y la serosa permite que se pueda mover sin que llegue a friccionar y producir algún daño. Ahora sí, volviendo directamente ya a las células, tenemos aquí las fosas o las fosillas gástricas, que son como tal ya la entrada de la cavidad, bueno, no es la cavidad de la glándula. Y tenemos a las células del cuello, que son las que les mencioné. Aquí están, son estas, las amarillitas. Estas son las que producen una mucosa menos espesa, es más suavecita, más líquida. Tenemos a las células principales, que las principales son las que vemos aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es esta. Le llaman célula jefe, pero es la célula principal o simógenas, ¿ok? Esas abundan en la base, como pueden ver, o sea, aquí hay muchas, acá hay muchas, acá hay algunas, acá hay algunas, abundan en la base
de la glándula y tienen un citoplasma basófilo. Entonces, estas son las encargadas de producir pepsinógeno, renina gástrica y una lipasa débil. En páncreas veremos que ahí se produce la mayor lipasa, pero el estómago también produce una cierta lipasa que puede romper algunas cadenas largas de ácidos grasos, las puede cortar. Obviamente no tanto como en el páncreas, que va a ser así, tu. El estómago va a ser como aquí, acá y acá. Pero pues sirve de algo, ¿no? El pepsinógeno se va a formar en la pepsina al entrar en contacto con el ácido gástrico. Entonces, ese va a entrar, o sea, se va a formar ya estando aquí. Es como un precursor. Después vemos a las células parietales, que son estas células chiquititas de aquí. Las como moraditas más o menos. Tienen un citoplasma eosinófilo, por lo tanto, por eso se pintan de color como moradito. Esas son basófilas y por eso se pinta de un color rosita. Porque recuerden que lo basófilo se va a unir a lo eosinófilo. Y lo eosinófilo a lo basófilo. O sea, si tenemos algo muy ácido, que es como muy basófilo, se va a unir hematoxilina. Si tenemos algo muy básico, o sea, muy eosinófilo, se va a unir algo basófilo. ¿Ok? Esa es como una diferencia. No sé si lo vieran bien en sus clases de histología, pero ayuda bastante cuando expliquen la diferencia entre que algo sea eosinófilo y que algo, o que su citoplasma tenga, o sea, sea eosinófilo, por decirlo. Bueno, volviendo con las células parietales, estas pues dijimos que estaban como en la parte más... sí, como que están en la mitad superior de la glándula. Ocasionalmente se pueden encontrar en la base, como en estos casos, o sea, aquí están los bases. También está la parte media, es donde más hay, si se dan cuenta. Hay pocas por aquí. ¿Y estas qué hacen? Van a preguntar. Bueno, las células parietales se encargan de qué, bueno, aquí también están, de producir ácido clorhídrico y el factor intrínseco gástrico. Estas células, pues, tienen como unas pequeñas evaginaciones. ¿A qué me refiero con esto? Tienes tu célula y tiene unas pequeñas evaginaciones así. Esas son las evaginaciones. Y aquí tienen muchos como microvellosidades. Y lindean con los canalículos que contienen muchas básculas redondas. Esos canalículos, vamos a ver. Ay, se me borró. Bueno, esos canalículos, lo vuelvo a dibujar, son la formación que hace propiamente la célula. Esas pequeñas invaginaciones se conoce como canalículos. Y lo que permite es que el citoplasma, o sea, todo este citoplasma que está aquí, una mayor cantidad linda con esos canalículos. Y pueden verter sus vesículas redondas y tubulares, que se le llama como sistema túbulo vesicular. Entonces, ¿qué propiedades tienen los canalículos de estas células? Que el citoplasma esté en contacto con los canalículos y que a la vez que contiene muchas vesículas redondas y tubulares, puedan verterlas. Bien, vamos a volver tantito este esquema porque en el otro no lo menciona, pero hay unas llamadas células enteroendocrinas. También son conocidas como células enterocromafines. Se encuentran dispersas por la glándula y estas se encargan de la secreción. Supongamos que son como estas. Por aquí puede haber una, otra por aquí. Aquí no viene muy bien explicado, pero pueden ser, vamos a poner que son esas. Están distribuidas por la glándula y estas se van a encargar de regulador, o sea, de la secreción y producción de diferentes sustancias. Ellos van a ser como las células del sistema endocrino dentro del sistema gástrico, o bueno, gastrointestinal. Lo que van a hacer es la producción y secreción de distintos reguladores peptídicos y polipeptídicos de tipo hormonal y se han
podido identificar al menos 17 tipos de estas células. Entonces, ¿qué van a hacer estas? Van a encargarse de regular la cantidad, o sea, de la cantidad de pepsinógenos que son liberados, como mandando señales así como de liberar más, liberar menos. Cuando una persona no ha comido y tiene hambre, libera más para que empiece la producción de ácido gástrico y cuando consuma alimentos empiece la digestión. Cuando una persona ya no, o sea, ya está satisfecho, ¿qué hace? Estas células van a disparar como una señal para que ya no se produzca ácido clorhídrico. Cuando hay hambre, va a producir ácido clorhídrico. Uy. Cuando hay saciedad, se inhibe la producción de ácido clorhídrico. Aquí escribí HCH, perdón, HCl. ¿Ok? Después vamos a pasar con las células regenerativas. A mí, por ejemplo, aquí este esquema me gustó porque aquí vienen mejor las células parietales o las oxínticas. Y aquí se puede ver las evaginaciones de las que les dije. Estas pequeñas como evaginaciones que son los canalículos. Bien, ahora vamos a tener a las células regenerativas. Estas están ubicadas en el cuello de las glándulas. O sea, más o menos, vamos a ir al otro esquema. Por esta región, que es como del cuello. Bueno, un poquito más abajo, como esta región del cuello. Estas células, ¿qué van a hacer? Estas, como su nombre lo dicen, tienen la función de proliferar y reemplazar al resto de las del tipo celulares. Esto lo hacen en un periodo de tiempo muy corto, entre 5 y 7 días. Y la razón es simple, el ácido gástrico es demasiado fuerte, entonces empieza a dañar las células y esas empiezan a proliferar para que se cubra. Si llega a haber algún problema con estas células, el estómago se va a autodigerir y entonces todas las celulitas que vemos aquí así, ahora sí que es un corte transversal, se van a empezar a gastar, a gastar, a gastar, a gastar hasta que se empiecen a ver úlceras. Por eso es importante pues también como no comer tantos alimentos ácidos porque el periodo es corto, pero pues de 5 a 7 días sí tarda. Y ahora sí propiamente vamos a pasar a las siguientes glándulas. Pero sin antes no darle una revisada a esto para dar como una recapitulación. Tenemos a las glándulas superficiales, que son las de aquí. Estas van a producir moco o son moco alcalino. Después tenemos a las células mucosas, pero del cuello. Estas van a producir un moco menos básico y más líquido. Posteriormente tenemos a las células parietales, que esas van a producir el factor intrínseco y el ácido gástrico. Luego tenemos a las células, aquí les digo que les llaman células jefe, pero son células, estas, son las encargadas de formar la pepsina, son las células parietales. Y por último, no menos importante, las enterocromafines o enteroendocrinas, que son estas, que van a dar encargadas de la producción de la gastrina y de los pepsinógenos para la disminución o aumento de su producción. Aquí no viene, pero como les decía, por aquí deberían estar como algunas células que cuando esta muera va a brotar como una célula, en este caso, del cuello de la mucosa. Si de repente por aquí muere esta, bueno, entonces la célula regeneradora o regenerativa va a encargarse de producir aquí una célula enterocromafine. ¿Ok? Voy a dar un poquito como un vistazo fisiológico de esto. Esta es una célula parietal. ¿Cómo vamos a saber que es parietal? Pues por lo que produce. Aquí vemos, saca un ion de hidrógeno y acá uno de cloro, que cuando se junten van a ser el ácido clorhídrico y este es el que va a pasar a la luz de la glándula. Pero, ¿qué es importante saber aquí? El estómago a su vez también produce bicarbonato.
¿Y ese cómo lo obtiene? Bueno, cuando tenemos el metabolismo, o sea, tenemos metabolismo, este va a producir, como vieron en bioquímica, CO2. El dióxido de carbono se une a, cuando está en contacto con agua, va a formar el ácido carbónico. Pero el ácido carbónico tiene un pH demasiado alto. Sin embargo, no es demasiado alto como para ser necesario en la luz de la glándula. Entonces, ¿qué va a hacer esta célula? Bueno, se va a encargar de agarrar este ácido carbónico y lo va a dividir a través de una enzima llamada anidrasa. Anidrasa, creo que se escribe así. Carbónica. Esta se va a encargar de romper estas dos, bueno, esta molécula y formar dos. Por un lado forman ion de hidrógeno y por otro forma bicarbonato. Cuando tenemos el bicarbonato hay un cotransportador que se va a encargar de meter cloro a cambio de sacar bicarbonato. Este cotransporte se llama... Así, entonces hay el cotransportador de bicarbonato y cloro. Uno mete cloro, el otro saca, bueno, o sea, entra cloro y sale bicarbonato. Aquí también es importante recalcar que no viene en este esquema, pero aquí hay un transportador que se encarga de básicamente sacar potasio. Uy, ese no es potasio. De sacar potasio. Pero este potasio no va a permanecer en la luz. Va a ser reabsorbido por esta bomba de hidrógeno potasio ATPasa o la bomba hidrógeno potasio. Esta va a hacer que el potasio expulsado sea reabsorbido y luego aquí hay otro canal que va a hacer que el potasio vuelva a salir, ya que tiene que salir para que vuelva a entrar por acá y pueda salir por acá y haya como un ciclo así. El sodio, obviamente en la sodio-potasio, pues siempre entra potasio, sale sodio. Y aquí lo que hace es que este canal se encarga de pasar cloro a la célula. Entonces, al ya no haber potasio y nada más sacar un hidrogenión por aquí y cloro por acá, es lo que permite que se fusionen en esta parte y formen el ácido clorhídrico. Aquí se puede ver un poquito mejor como los diferentes tipos de células, las principales y las parietales. Como vimos, las principales son las que vemos de este color como medio morado. Están en la parte más profunda de las glándulas. Y por otro lado tenemos a las parietales, que son las que vemos aquí rojitas. Las rojitas son parietales o rositas. ¿Por qué? Porque su citoplasma, como vimos, era eosinofílico, o sea, es básico y le gusta lo ácido. Y por otro lado tenemos aquí a las células principales, que a ellas al contrario, son ácidas y les gusta lo básico, por lo tanto van a tomar una coloración morada. Aquí se puede ver como un corte un poquito más amplio de lo que abarca toda la glándula, desde la base hasta, ahora sí que desde su lámina propia, que es esto, hasta la punta o donde está la luz. Y ya por último, por parte del estómago, vamos a revisar el antro pilórico. Como les mencioné, pues según sus características glandulares, se divide en las tres. En el cardias, como donde están las células gástricas o fundus, y en el antro. Aquí en el antro, estas sí son, como les mencioné en un principio, como tubulares enrolladas, o sea que van como así. No propiamente así, pero para que se den una idea un poco más clara. Estas glándulas, hay muchas glándulas secretoras, pero muy poquitas enteroendocrinas y parietales. ¿Por qué? Porque pues también tienen la función de medio regular lo que va a pasar del estómago al duodeno y así evitar como un cambio muy drástico del pH y puede haber un daño en las mucosas. Y en la parte de hasta abajo
Aquí, esta es la lámina propia. La lámina propia. Esta está formada por fibras reticulares, con algunas células musculares asociadas y pueden haber células del sistema inmune, lo que les decía de las SMALT y las... Bueno, aquí SMALT porque son de mucosas y GALT que quiere decir lo mismo, que son células asociadas, o sea, células linfoides asociadas a gastro, o sea, todo lo que tenga que ver con gastro. Entonces sí, aquí pueden haber células encargadas como de respuesta inmune y también hay células musculares, este, musculares de la mucosa y al final pues está también una como circular interna y otra longitudinal externa. Eso se puede apreciar un poquito aquí porque si se ve aquí como que está medio alargado, pero de repente aquí se ven puntos. Puede hacer un poco de zoom. Porque estas están como alargadas, pero estas se ven como chiquitas. Entonces eso dice que lo estamos viendo como longitudinal y transversal. Y eso sería por parte de todo el estómago. Ya les expliqué lo de la muscular de la mucosa, que son 3 capas, y la submucosa. Y además también está la serosa, que esa pues se ve muchas veces muy superficial porque no, no es tan significativo. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar las glándulas bueno, el plexo de Meissner. El plexo de Meissner es el que vimos que estaba en ¿dónde? En la submucosa. Esta es la submucosa. Aquí ya empieza la muscular. Y este es el plexo. Como vimos, era por tejido conjuntivo denso. Y también tiene una, bueno, la muscular de la mucosa, como les dije, tenía una capa externa o longitudinal, que era esta. Después, no sé si venga. Ajá, aquí está, justo. Esta capa ya es de la. Ya es como de la muscular. Si se dan cuenta, aquí se ve. Este ya es músculo, estas son células. Pero aquí vamos a poder ya apreciar más que este es el músculo. Vimos que era primero era uno oblicuo, longitudinal y circular y así. Ah, bueno, pues aquí está entre una capa de músculo y la otra capa de músculo. Estas, está constituido entre las capas. Y también, pues, esta está formada por células ganglionares y haces de fibras amielínicas. O sea, no tienen mielina. Estas, en vez de estar así, con sus mielinas, están totalmente así. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, pues el movimiento, bueno, la respuesta llega a ser más lento que cuando una tiene mielina. En la siguiente sesión ya les explicaré más sobre intestino delgado. Yo creo que sí acabo intestino delgado, colon. Les puedo dar también, no sé si quieran de hígado, páncreas, pero aún así voy a grabar la clase ya por si ustedes la quieren, ¿ok? Entonces muchas gracias y nos vemos la siguiente.